adoración es la principal razón por la que nosotros fuimos creados. ¿Sabía? Bueno, se lo voy a explicar. Dios no necesitaba crearnos. Qué pena, lo bajé del bus. Sí, disculpe. Sí, usted que dice, no es que yo necesitaba existir en este mundo. ¿Hay alguien que pueda decir eso? Sí, yo no, yo, la verdad, no. O sea, que yo fuera necesario para este mundo, y mucho menos, hermano, que fuera necesario para el reino de los cielos. Lo dudo. Ahora, Dios nos quiso crear. Es muy diferente. Vuelvo a repetir. Dios no necesitaba crear al ser humano. Dios nos quiso crear. Hay una gran diferencia. Él quiso. Él lo quiso. Y la razón por la que nos creó es para que le adoremos a Él. Sí, no, usted tal vez piense de otra manera, pero en esta mañana es la palabra de Dios la que nos va a ayudar. Hemos sido creados para adorar a Dios. Despiérteme al hermano que tiene al lado, dígale, tú has sido creado para adorar a Dios. Pero despiértelo, es que es para que me lo despierte, hágame el favor, porque es que pues quiero que esté pendiente del mensaje. Pero yo quiero aclarar algunas cosas acerca de la adoración. A ver, la primera, la adoración es más que música. ¿Sabía eso? Si la adoración solo fuera música, pues solo algunos pocos podrían adorar. ¿Cuántos aquí saben tocar un instrumento? Levanten la mano. Los que saben tocar un instrumento, levanten la mano. 1, 2, 3. Miren. O sea, si fuera música, solo estos 3 y los que se subieron podrían adorar a Dios. No más. Pero la adoración es más que música. ¿Usted no se alegra por eso? Ahora, de hecho, cuando uno lee la Biblia, la adoración ya existía antes que la música existiera. Lea la palabra. También debemos entender que la adoración existe para complacer a Dios. No es para complacernos a nosotros. No es nosotros. Es Dios. Por eso a veces hay personas que vienen a la iglesia y dicen, oiga, hoy la alabanza estuvo como mala. Entonces ahí es cuando uno le dice, pues qué bueno, porque no era para usted. La adoración es para complacer a Dios. La adoración no es para complacerlo a usted, no es para que le guste a usted. Cuando adoramos, estamos complaciendo a Dios. Y algo importante es que Jesús dijo que Dios está buscando adoradores. Dios no está buscando adoración. ¿Me entiende? Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, por cuanto Dios busca adoradores, hoy quiero que veamos a un hombre de la Biblia que es un modelo de adoración. Estoy hablando de Noé. Noé es modelo de adorador. Y le pido el favor de abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo número 6, versículo 9. Y permítame leer para ustedes la Nueva Versión Internacional, por favor. Mire, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Génesis, capítulo 6, versículo 9.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos: Sem, Can y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra, tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre toda la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrará en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de comida. Quiero que toda la iglesia lea conmigo este último versículo. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Amén y amén. Este relato empieza contándonos la condición, la situación del mundo en el tiempo de Noé. Noé vivía en medio de un mundo, de acuerdo a lo que acabamos de leer, perverso, malvado y violento. El texto bíblico nos dice que había una total bancarrota moral. Había corrupción, había violencia, había perversión. La pregunta es, ¿será que el mundo de Noé es diferente al mundo en que hoy habitamos? ¿Usted qué opina? ¿Qué ve usted? Yo creo que no. Y creo, lamentablemente, y incluso no lo digo yo, lo dicen los expertos, que esta generación es la generación más parecida a la generación que vivía Noé. Y eso fue lo que trajo sobre el mundo un juicio. ¿Cómo se denominó ese juicio? El diluvio. Por eso creemos que sobre este planeta probablemente está a punto de ocurrir un juicio.
Ya no por agua, porque la Biblia promete que no va a ser así. La palabra de Dios dice que el siguiente juicio es un juicio por fuego. Lo hermoso es que en medio de tanta maldad, en medio de tanta oscuridad espiritual, en medio de tanta perversión, hay una persona que sobresale. Esa persona es Noé. En el capítulo 6, en el versículo 8 dice: pero Noé contaba con el favor del Señor. La Reina Valera dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora la pregunta es: ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos del Señor? Claramente porque en el tiempo de Noé, donde los habitantes de la tierra habían decidido vivir para complacerse a ellos mismos, para complacer a otros de su misma especie, pero Noé tomó una decisión. Noé parece ser que en un momento de su vida dijo: yo voy a vivir para agradar a Dios. Eso es adorar. Adorar es vivir para agradar a Dios. Anime a la persona que tiene a su lado y dígale: vivamos para agradar a Dios. Y de una vez colóquele de título esto al mensaje: vivamos para agradar a Dios. Y a la luz del texto que acabamos de leer en Génesis capítulo número 6, consideremos cuáles son esas formas en las que usted y yo podríamos agradar a Dios. A propósito, no les he preguntado ¿cuántos quieren agradar a Dios? Bueno, porque si no, pues el Señor se equivocó hoy de mensaje. O sea, el Señor hoy tacó burro. Usted y yo debemos agradar a Dios. Pero veamos cómo aprendió Noé a agradar a Dios. Lo primero lo encontramos en el versículo número 9, 6:9 de Génesis. Dice el escritor: esta es la historia de Noé. Miren, Noé, en medio de una sociedad corrupta, era un hombre justo y honrado entre su gente. Mire, versículo 9: siempre anduvo fielmente con Dios. Mire lo que dice otra versión de la Biblia, la Reina Valera: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y eso me da la primera forma. Si queremos agradar a Dios, lo primero que tenemos que aprender es a caminar con Dios. Amada iglesia, debemos aprender a caminar con Dios. Si usted quiere agradar a Dios, debe caminar con Él. ¿Queremos agradar a Dios? Caminemos con Él. La Nueva Traducción Viviente dice que Noé caminó en íntima comunión con Dios. La Dios habla hoy, dice: entre los hombres de su tiempo, solo él, solo Noé, vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Y por ahí hay un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién andaba Noé? Con Dios. Otro dicho dice: el que anda en la miel, algo se le pega. Tenemos que saber que con quien estemos andando, eso es lo que nosotros vamos a tener. Lo que nos muestra este relato es que Noé, a pesar de la sociedad en que vivía, tomó una decisión. Y esa decisión es: voy a vivir para agradar a Dios. ¿Y cómo lo voy a hacer? En primer lugar, voy a caminar con Dios. Y yo le hago una pregunta hipotética: ¿qué pasaría
Si ese líder espiritual al que usted admira, ese líder que usted ve en la televisión, que lo ve tan espiritual, o bueno, tal vez usted me mire a mí y yo le diga un día, oiga, yo quiero irme a vivir con usted una semana, quiero irme a su casa. Dirá, no, pastor, tras de que lo invito a almorzar y también quiere venirse a vivir acá, no. Bueno, está bien. ¿Qué pasaría si yo le dijera hoy, a ver, hermano, terminado el culto, cojo mi maleta y arranco para su casa? ¿Usted seguiría siendo el mismo o habrían cambios en su vida? A ver, imaginémonos que yo le dijera, me voy a vivir con usted en esta semana. ¿Qué haría usted? ¿Cómo trataría a su familia? Tal vez usted llegaría a ver televisión todos los días hasta la medianoche. Me imagino algunos diciendo, no, pastor, vamos a leer la Biblia, vamos a orar. Hijos, vengan, vamos a hacer el devocional. Los niños por allá diciendo, ¿devocional? ¿Eso qué es? ¿Cómo así, mijitos? Y así que lo hacemos todos los días. Me imagino que pondría usted canciones de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero. Me imagino que pues usted hablaría con mucha ternura, cariño, mi amor, mi cielo, mi tesoro. Me lo imagino mandando a los niños a la cama. Niños, vayan a lavarse los dientes. No olviden orar. Ya vamos a ir a contarles la historia bíblica que nos toca para hoy. Me imagino que a la mañana siguiente, ¿cómo sería ese despertar? ¡Muévalo! ¡Mire! ¡Ya es hora! ¡La casa, la ruta está afuera! Sí, sería así. Ahí está el pastor. Niños, tesoritos, levántense. Este es el día que hizo el Señor. Vamos a estudiar, vamos con ánimo. ¿Quiénes son lindos los de la casa? A ver, ¿quiénes? Y el esposo, me imagino, los esposos, ¿no? Mi amor, no te preocupes, alista a los niños, vístelos, que mientras tanto yo te ayudo a preparar el desayuno. A ver, niños, ¿qué quieren hoy de desayuno? Tu papi quiere complacerlos. Así me imagino yo, ¿cierto? ¿Cómo nos comportaríamos durante el día? Y yo le quiero decir una cosa, hermano. Hay cosas que yo no veo de su vida. Hay cosas que su líder espiritual no ve de su vida, que su familia no ve. Pero hay alguien que lo ve todo. Así que es una estupidez tratar de hacer cosas en secreto. Porque ante Dios, ¿qué hay secreto? Nada. Dios lo ve absolutamente todo. Por eso debemos tomar la misma decisión que tomó Noé. Pues, si eso es así, tenemos que caminar con Dios. ¿Qué significa eso de caminar con Dios? Que vamos a caminar conscientes de la omnipresencia de Dios. Vamos a tomar la decisión de amar a Dios por encima de todo. A Jesús un día le preguntaron, oye Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Hay algún mandamiento importante que yo deba guardar? Y Jesús en Mateo 22:37 de Mateo, el Señor les dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. Lo más importante para Noé, hermano,
era amar a Dios. Lo más importante para ti, lo más importante para mí, debe ser amar a Dios. Eso es lo más importante. Nosotros debemos llevar una vida en la que implique caminar con Dios. Ahora, la pregunta que yo le haría en esta mañana es: ¿cómo estás caminando? ¿Cómo ves cuando sales del culto? ¿Cómo eres tú? ¿Cómo vives cuando sales de la iglesia? ¿Cómo es tu caminar? Las abuelas cuando dicen ahí, cojeando que rengueando, creo que es. Cuando no cojea, renguea. Eso, sí han oído esa expresión. Cuando yo vivía donde la hermana Fanny nos hacía reír muchísimo porque ella tiene una forma de imitar unos que caminan, ¿sí? ¿Se le olvidó ya hacerlo? ¿La paso aquí a que lo haga? No. Y mi hermana, que en ese tiempo vivía yo con mi hermana Claudia, la pastora hoy de Santandercito, con ella y con otras personas que vivíamos ahí en la iglesia, porque ella siempre ha arrendado sus habitaciones de su hogar, reíamos, pero había uno que me causaba mucha risa, que decía la hermana: yo no lo voy a hacer como ella lo hace, ella lo hace mucho más chistoso. Decía: si algo te debo, con esto te pago. Si algo te debo, con esto te pago. Ella lo hace más chistoso. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo vives en tu hogar? ¿Cómo vives en tu trabajo? ¿Cómo vives cuando crees que nadie te ve? ¿Qué haces? ¿De qué hablas cuando nadie te ve? ¿De qué hablas en tu WhatsApp? ¿De qué hablas en tus mensajes diarios? ¿Cómo caminamos con Dios? ¿Tú estás consciente de la presencia de Dios en cada instante de tu vida? Ten cuidado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo le garantizo, si caminamos con Dios, vamos a terminar pareciéndonos a Dios. Vamos a terminar agradándole a Él, porque nada le agrada más que sus hijos se parezcan a Él. Mire, lo más que le agrada a un papá es que sus hijos se parezcan a Él. Que llegue el vecino y diga: ese hijo suyo es verlo a usted. Porque qué tal que le digan: oiga, pero ese chino se parece al panadero, hola. Usted como que no le agregaría mucho esa noticia, ¿no? Pero si le dicen: es verlo a usted, claro que es verlo a usted le va a alegrar decir: es mi hijo. Y a Dios le agrada que sus hijos se parezcan a Él. Y para podernos parecer a Él, ¿qué cree que tenemos que hacer? Caminar con Dios. Pero hay algo que además hizo Noé, además de caminar con Dios. Además de caminar con Dios, lo segundo que hizo Noé fue confiar en Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Confiando. Sencillo, ¿no? Confiando. Noé es un ejemplo de confianza, ¿le parece a usted? Claro. En la carta a los Hebreos, el capítulo 11 es un tratado sobre la fe. El capítulo 11 de Hebreos es como una galería de todos los héroes de la fe. Y ahí aparecen todos los hombres y mujeres que hicieron cosas muy grandes para agradar a Dios, para el Dios de los cielos. Y en esa galería, adivinen quién está. No, usted no, Noé.
Es que le entendí a usted. Y en el versículo 7 podemos leer lo que se dice en este tratado sobre la fe de Noé. Dice: por la fe, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene, ¿por qué? Por la fe. Noé confió. ¿Usted confía? Bueno, ahorita más tardecito tal vez hayan dos más que se les unan a ustedes, 4. ¿Usted confía en Dios? Mire, Noé fue un hombre que realmente aprendió a confiar en Dios. Al terminar este punto, usted va a reconocer por qué. Y le voy a entender por qué a veces decimos confiar en Dios, pero nuestros hechos hablan que no estamos confiando en Dios. Noé confió en Dios. Este relato dice que en el capítulo 6 que estamos leyendo, versículos 11 y 12, dice que Dios estaba muy decepcionado. Había creado el universo con mucho amor, pero la tierra se había corrompido. La gente se había vuelto mala. La gente se había vuelto perversa y Dios estaba decepcionado. Es como un padre viendo a sus hijos tomar malos hábitos, malos caminos, y dice Dios, o ese padre más bien dice: hola, pero yo ¿en qué fallé? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Dios se decepciona. Luego en el versículo 13 al 17 encontramos la decisión de Dios. ¿Cuál fue la decisión que Dios tomó? Dios dijo: no más, ya no me los aguanto más, ya no más. No me los aguanto que no quieran agradarme a mí. Por eso es que están tan corrompidos, porque solo quieren agradarse a ellos. Por eso hay tanta inmoralidad, tanta violencia. Así que los voy a destruir. Pero cuando ya Dios está por ejecutar su juicio, ¿a quién pudo ver? En medio de semejante oscuridad había una pequeña lucecita. Y esa lucecita, esa luz que alumbraba en medio de la maldad, se llamaba Noé. Así que Dios elige a Noé, lo escoge, halla gracia. Noé está ahí, lo llama. Y en el versículo 18 del capítulo 6 de Génesis, Dios le dice a Noé: mira, contigo estableceré mi pacto. Entrarán en el arca, ¿quiénes? Tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. Es decir, Dios lo elige. Y yo quiero decirle la verdad, usted y yo estamos aquí al igual que Noé, porque hemos hallado gracia delante de sus ojos. Amado hermano, puede que su hijo no venga a culto, puede que su hija no esté viniendo a la iglesia, puede que usted esté luchando para que su esposa, su esposo venga a este lugar. Pero yo quiero darle una palabra en esta mañana. Desde que usted halle gracia al Señor, el Señor va a traer a la salvación a tus hijos, a tu esposa, a tus nueras. Sí, usted que pensó: no, esa vieja no me la traiga aquí. Hermano, por favor, usted tiene que aprender a confiar que esas vidas van a agradar a Dios. Usted y yo dijimos hace un momento que queríamos vivir para agradar a Dios. Por eso Dios escoge a Noé. ¿Y qué le da a Noé? Le da una misión, le da una tarea. ¿Cuál es la tarea? Construir el arca. Le da las dimensiones, le da el diseño. Luego le dice: tiene que buscar los animales, macho, hembra, de cada especie. De otra manera los animales, todo ser vivo, pues no se va a poder preservar, porque usted necesita escoger
una pareja. Así en este tiempo se piense lo contrario. Estamos viviendo tiempos tan extraños, pero ese es el diseño que Dios hizo. Y cuando uno lee el versículo 22 ahí de Génesis 6, ¿qué dice la Biblia? Dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. ¿Sabe lo que está diciendo este texto, hermano? Que Noé confió en Dios. Cuando dice que Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado, es porque Noé dijo, yo confío en ti. Yo sé que esas dimensiones del arca son las que tú crees que deben ser. Noé no dijo 14 metros. No, pero ¿por qué 14? No, hagámosle un balconcito. Oiga, pero ¿por qué no le hacemos como un mezanine que los animales... No, señor, ¿y por qué no le ponemos, por ejemplo, una vista al mar? Así hizo Noé. Lea el versículo 22, hermano, hizo todo. Ahora yo le pregunto, ¿había razones para que Noé dudara? ¿Usted qué piensa? ¿Había razones sí o no para que Noé dudara? Yo le voy a dar al menos 3. La razón número 1, hasta ese tiempo en la tierra no llovía. El capítulo 2 de Génesis dice en el versículo 5 y 6 que la tierra estaba bajo un efecto invernadero, que no llovía, sino que de la tierra misma subía un vapor que regaba toda la tierra. O sea, la palabra lluvia hasta ese momento no se conocía, no se sabía. ¿Y eso qué es? No, que va a llover. ¿Y eso qué es? No llovía, hermano. Y el Señor dijo, voy a mandar lluvia. Ahora, ¿qué pudo haber dicho Noé? No entiendo. Señor, no entiendo lo que me estás diciendo. Ahora, la segunda razón es que donde vivía Noé, donde él estaba, el mar más próximo estaba como la distancia de Bogotá a la costa, 1000 kilómetros, hermano. 1000 kilómetros estaba el mar. Entonces, pues Noé pudo haber dicho, bueno, yo construyo el arca y ¿cómo hago para llevarla al mar? ¿Cierto? Otra razón. La razón pudo haber sido que esa tarea de reunir los animales, juntarlos, cuidarlos, mientras estoy reuniendo los micos se me desordenan las vacas, mientras estoy reuniendo los pájaros o sea, él pudo haber dicho, no, esa tarea es imposible, Señor, eso es muy difícil. Esa es una que me ayuda, Señor, hágalo usted. Pero a pesar de eso, la palabra de Dios nos dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le había mandado. Y yo le pregunto, ¿usted está haciendo todo como Dios le ha mandado? Su silencio los delata. ¿Usted qué pasaría si Dios le encomendara una misión? De hecho, hubo una película de eso, ¿se acuerda? De esa película llamada Todopoderoso, que Dios manda a hacer un arca y todo eso, y el tipo sale y hace la tal arca. Bueno, ahora, ¿qué haría usted? ¿Sabe que alguno diría, bueno, Señor, pues déjeme pensarlo, voy a orar a ver? Discúlpeme, se lo estoy mandando yo. No, pero es necesario orar, Señor, esto hay que meterle el espíritu, porque si no, definitivamente confió en Dios. ¿Y qué es confiar? Porque si decimos que confiamos, hermano, tenemos que saber qué es confiar. Miren en pantalla 3 cosas que es confiar. Confiar es creer que Dios tiene el mejor plan para nuestra vida. ¿Alguien me escuchó? ¿Cuántos creen que Dios tiene el mejor plan? Que lo que Dios dijo, hermano, así como lo dijo, eso es lo que hay que hacer. Tiene el mejor plan. Segundo, confiar es esperar que Dios va a cumplir lo que prometió. ¿Cuánto tuvo que esperar Noé?
¿Cuánto esperó Noé? Léalo en su casa. 120 años. Amado hermano, en verdad, Noé era alguien que confiaba en Dios. No por un mes, no por un año, no por 2 años, no por 10 años. Por 120 años estuvo esperando que se cumpliera lo que Dios le había dicho que iba a suceder. ¿Será que Noé se desanimó en algún momento de esos 120 años? ¿Usted qué cree? Uy, hermano, ahí pegando las tablas. Soltaba el martillo y... ¿será que es verdad? ¿Será que a Dios se le corrió la teja y... ¿será que yo entendí mal? Yo no veo ninguna nube por ningún lado. ¿Usted qué cree? ¿Será que le habrán hecho bullying al pobre Noé durante ese tiempo? Oiga, viejito loco, ¿qué está haciendo ahí? Uy, miren a este viejito salió con que Dios le habla, imagínese usted. Y es que está haciendo un barco ahí que porque dice que va a caer lluvia, si nunca ha llovido. Yo imagino que a los pobres hijos de Noé iban al colegio y en el colegio le decían: ustedes son los hijos del viejito loco ese. Usted sí está en la olla, hermanito, venga. Mire, por encima de todo, Noé decidió confiar en Dios. Creyó que el que le había hablado era fiel para cumplir su palabra. Y sabe una cosa, hermano, nosotros hoy también tenemos que confiar en Dios. Y confiar es creer que Dios nos ayudará en medio de los problemas. Eso es confiar. Porque hay dificultades, sí. ¿Cómo demuestra uno principalmente que está confiando? Obedeciendo. Si usted quiere demostrarle a Dios que tiene fe, obedezca. No hay más. Señor, enséñanos a creer. Y el Señor les contestó: si creéis en mí y obedecen mis palabras, ustedes podrán creer. Ahí está en los evangelios. Amado hermano, no fue que Dios le dijo a Noé: bueno, hágase un barquito. No, como usted quiera, Noé, sorpréndeme. ¿Fue así? No. El barco tiene que ser así. Los animales que va a meter ahí son estos. Y Noé confió, Noé obedeció. Esto es lo más importante. Noé obedeció y obedeció ya, rápido. Y para los que somos padres, ¿cuántas veces hemos conocido? Vaya, lave la loza. Ya voy, se escucha por allá. Voltea uno a mirar hacia la cocina y ¿qué hubo? Hermenegildo. ¿Hay algún Hermenegildo aquí? ¿Sus hijos? No, no hay ningún Hermenegildo. Bueno, la loza. ¡Ay, ya! Pues hermanos, Dios vio la actitud de Noé. Noé obedeció y obedeció de inmediato. Porque yo le quiero decir una cosa. Aprenda esto. La obediencia inmediata a Dios nos permite conocerlo más que una vida llena de estudios bíblicos. ¿Me escuchó? Joven fui y envejecido. Y he conocido gente que tiene en su cabeza son bibliotecas ambulantes. Conocen de todo. Uno les predica, uno les va a hablar del evangelio y ¿qué dicen eso? Eso yo ya lo sé.
Mire, hermano, la vida cristiana no se trata de lo que sabes, se trata de lo que practicas, de lo que aplicas. Hay cristianos que saben lo que Dios pide, pero no lo hacen, no lo obedecen. Y aún así se atreven a decir, pero yo confío en Dios. Que va, puro cuento. Son cristianos que dicen, sí, asistiré a la iglesia, pero no diezmaré. Voy a ir a hacer el discipulado 2, el discipulado 3, la venganza del discipulado, pero no, yo no me voy a bautizar. Sí, yo recibo ese estudio bíblico, yo vengo aquí, muy bonita su predicación, pastor. Como alguien por ahí que me bajo aquí y dice, hoy nos dio juguete, ¿no, pastor? Sí, pero de eso, ¿qué practicas? ¿Qué hay en tu vida de lo que decimos acá? El Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 14, Juan 14 dice, si ustedes me aman, ¿cómo lo van a demostrar? Guardando mis mandamientos, obedeciendo mis mandamientos. Si ustedes me aman, ¿cuántos aman a Dios? ¿Qué hay que hacer? Obedecer. Miren, hermanos, ¿cómo tenemos que demostrar que confiamos en Dios? Sencillo, obedeciendo. Cuando uno ora, ¿qué está demostrando? Pues que confía en Dios, que cree que Dios puede obrar. Pero hay algunos que ni siquiera eso, hermano, ni siquiera oran. Como no oran, pues muestran que no confían en Dios. Y yo creo, hermano, que hoy es en la mañana de decirle a Dios de nuestra parte, Señor, yo confío en que tú me escuchas. Enséñame a obedecer, porque yo quiero aprender a confiar. ¿Sabe por qué Dios a veces permite tantos problemas y dificultades en nuestras vidas? Para enseñarnos a confiar. Por eso a veces en la empresa, ¿qué nos dicen? Ya no hay más trabajo. Por eso en ese negocio suyo a veces, ¿qué pasa? Las ventas se bajan. Por eso hay situaciones en el hogar, en los padres, en los esposos. ¿Por qué pasan esas cosas? Para ver dónde está nuestra confianza. Si está en la empresa o en Dios. Si está en el matrimonio o en Dios. Si está en el negocio o en Dios. Si está en ese dictamen que le entregó el médico o en Dios. ¿En dónde está nuestra confianza? Mire, ¿por qué algunos cristianos no diezman? ¿Por qué no vienen y ofrendan? ¿Porque no tienen? No creo. ¿Porque son pobres? No. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque no confían. No confían. No han creído lo que Dios les dijo. Yo abriré las ventanas de los cielos y les bendeciré hasta que sobreabunde. ¿En qué áreas de tu vida necesitas confiar en un poco más? ¿En qué áreas? ¿En el área financiera? Tal vez será en el área familiar. ¿En dónde necesitas aprender a confiar en Dios? ¿Saben por qué Noé agradó a Dios? ¿Por qué lo agradó? Porque Noé confió en Dios. Hay otro modelo que a mí me encanta de la palabra de Dios y que recuerdo mucho, David. Mire, David tuvo que enfrentar un día a un gigantón de casi 3 metros. Y él lo miró y apenas lo miró, llegó y dijo, ese es más alto que yo. Así, por pura lógica, ¿no? Ese es más alto que yo.
pero no es más alto que el Dios de mi vida, que el Señor de los cielos y de la tierra. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy mismo este será entregado en mis manos. Y lo derrotó por su fuerza, por su confianza en Él, por su fe en Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Todos conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tienen que hacer? Confiar, creer, obedecer. Hay una tercera forma como Noé agradó a Dios. La primera, la dijimos, caminando con Dios. La segunda, ¿qué dijimos? Confiando en Dios. Y la tercera, le cumplió a Dios. Amado hermano, para agradar a Dios hay que cumplirle a Él. ¿Le cumplió Noé a Dios? ¿Sí o no? ¿O salió como dicen las abuelas? Salió con un chorro. Eso. ¿Qué pasó con ese barco, hermano? Lo hizo como Dios le dijo. Yo no estaba ahí. A ver, ¿qué pasó con la tarea que le mandó a hacer? Noé. No, es que se fue a atender una yunta de güeyes. No, es que se fue a casar a sus hijos. No, y que lo que le mandé, no, que ya viene, que ya voy. No, hermano. Noé hizo tal cual lo que mandó Dios. Y yo imagino que cuando Noé terminó el arca y empezó a meter los animales, ¿usted qué cree que empezó a decir la gente, los vecinos? Uy, Besi, ¿usted sí cree esa locura? Oiga, vecino, ¿usted cree que va a llover? Oiga, vecino, ¿y usted qué está haciendo con todos esos animales? ¿Qué va a poner o qué? ¿En qué anda? Se metió en el barco. ¿Cuántos días estuvo Noé dentro de la barca y no llovía? ¿Cuántos días estuvo Noé dentro de la barca y no llovía? A ver, los que leen Biblia. 7. ¿Y usted se imagina a la gente alrededor? Hola, Noé, abra, ¿qué hubo? Ya, nada que le llueve, ¿no? Oiga, si vieron a este viejito loco, mira, ya está, mira, allá se asomó uno de sus hijos, mucho bobo, ¿no? Uy, sí, que va a llover, yo no sé cómo será eso, pero es que va a llover. 7 días encerrados y no llovía. Pero hermano, al 7º día de estar allí, se abrieron las cataratas de los cielos. Toda la tierra se inundó y perecieron. Todos los que se burlaban murieron, absolutamente todos. Yo me imagino que hubo muchos ahí nadando. ¡Ábrenos! ¡Ábrenos! ¡Déjanos entrar! ¡Déjanos! La Biblia dice que Dios mismo se encargó de cerrar la puerta. Cogió la llave, se la echó al bolsillo y dijo: ahí nos vemos. Yo me imagino que Noé, como era, pudo haber puesto en peligro la misión, abriendo la puerta y el arca inundándose y Dios diciendo: ay, se me tiró el plan. Pero así no fue. ¿Quién se salvó? ¿Por qué se salvaron? Porque Noé cumplió. Cúmplale a Dios y serás salvo tú y toda tu casa. Mira el versículo 18 del capítulo 8 de Génesis. Capítulo 8, Génesis, versículo 18. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa
y sus nueras. Salieron también todos los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven en la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y ofreció como holocausto animales puros y aves puras. ¿Qué está haciendo Noé? Oiga, después de estar 40 días encerrados en esa barca, y lo primero que hace él al salir, ¿qué es? Un altar. ¿Sabe lo que está diciendo Noé a Dios? Dios, tú me cumpliste a mí, ahora yo te voy a cumplir a ti. Recibe este sacrificio de adoración para ti. Mire, lo que está diciendo Noé es: yo vengo a adorarte, yo vengo a agradecerte. Nosotros hoy no tenemos que sacrificar animales, porque el último sacrificio para nosotros fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios aceptó ese sacrificio como sacrificio perfecto, dice Hebreos. Después de Cristo ya no hay que sacrificar nada. Ya usted no tiene que venir de rodillas desde la 5A hasta la 43 entrando aquí, que se le pelen para que usted pueda agradar a Dios. Ya usted no necesita rezar 400 Padre Nuestros y 258 Ave Marías. No hay sacrificio. Usted lo único que tiene que hacer es agradecer. Y si hay algo que agrada a Dios, es un pueblo agradecido. Debemos agradecer. Un pueblo que mañana lunes se levanta y en lugar de decir: qué jartera, pa'l trabajo otra vez, Transmilenio, pisotones, empujones, sino que se levanta: Señor, gracias por otro día de vida, gracias por otra semana que podemos trabajar, gracias porque me das el alimento de cada día y hoy puedo levantarme con mis 2 pies e ir al trabajo. Un pueblo que cuando le colocan el desayuno enfrente no dice: ¿qué es esto? Eso sabe horrible, qué porquería. No, que dice: gracias, Señor. Gracias porque comí huevo toda la vida y ahora solo me toca avena, Señor, porque pues me tiré mi organismo. Pero gracias, bendito Dios. No hay nada que honre más a Dios que un pueblo que está agradecido. ¿Hay alguien aquí que tenga razones para agradecer a Dios? Señor, gracias por la comida. Gracias por mi esposa, por mis hijos. Gracias por estar aquí con ellos. Gracias porque llegué anoche de trabajar cuando muchos ni siquiera pudieron llegar a sus casas. Gracias porque muchos salieron y volvieron, pero en una silla de ruedas. Señor, gracias. Cuando Dios no ve agradecimiento en su pueblo, Dios se queda quieto. Por eso cuando usted lee Noé, para terminar ya en esta mañana, ¿cómo así, pastor, va a terminar tan temprano? Sí. Lo que hizo Noé movió el corazón de Dios. Mira el versículo 22 del capítulo 8, por favor. Me parece maravilloso. Mientras la tierra exista, ¿quién está hablando? Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, habrá frío y calor, verano e invierno y días y noches. Versículo 1 del capítulo 9.
Dios bendijo a Noé y a sus hijos con esta palabra. ¿Qué les dijo? Sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Versículo 3: todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Quiero decirle en esta mañana, dele ese aplauso al Rey, dele ese aplauso a Dios, que esa promesa hoy está vigente. ¡Aleluya! Gloria a Dios, porque un corazón agradecido mueve la mano de Dios.